Ok. Ok. Bueno. Sandra Angélica. Presente, profe. Ok. Uy, andas enfermita. Sí. Bueno, cuídate mucho. Espero que te recuperes pronto. Gracias, profe. Michelle. Presente, profe. Indra. Indra. Sergio Emilio. Sergio Emilio. Astrid Ariadna. Presente, profe. Ruth. Presente. Diana Paola. Presente, profe. Diego Armando. Presente, profe. Guillermo. Presente, profe. Fernanda. Fernanda. Marieli. Presente, profe. Oscar. Presente, profe. Ana Gabriela. Presente, profe. Lourdes. Presente, profe. Mercedes Montserrat. Presente, profe. María José. Presente. Luis Eduardo. Le hicieron cirugía. ¿Qué pasó ahí? Le hicieron cirugía el día de ayer. Y hoy estaba en reposo. Pero solicitó su permiso. Ok. Bueno, muy bien. Me parece muy bien. Entonces, bueno, espero que me llegue su permiso. Daniel de Jesús. Presente. Mauricio Alonso. Mauricio. Christopher. Alejandro. Presente, profe. José Esteban. Presente, profe. Naideli. Presente, profe. Noé Giovanni. María Fernanda. Presente, profe. Valeria. Presente, profe. Eduardo. Presente. Diana Camila. Presente, profe. Jerónimo. Presente. Carlos Erixar. Presente, profe. Carlos Augusto. Presente, profe. Alan. Ok. José Mauricio. Presente. Sí, Alan, ya tienes tu asistencia. Y José Mauricio, sí, dijiste que aquí estás, ¿verdad? Sí, profe, aquí estoy. Ok, muy bien. Dime, Fernanda. Ay. Profe, es que yo acabo de entrar y ya pasó mi nombre. Ok, Voy a poner Ricardo. sí. Popomella. ¿Es Popomella o Popomella? Popomella. Ok, ya está.
Gracias. Entonces, a ver, ya vamos viendo varios temas después del examen, bueno, desde antes del examen. A ustedes los evalué hasta el sistema linfático, ¿no? Aparato circulatorio linfático. Sí, profe. Ok. Entonces, a ver, díganme muchachos, ¿qué recuerdan de lo que es el aparato respiratorio? ¿Qué fue lo que expuso el equipo 3? Todo eso recuerdan, qué bárbaro. Dime, Christopher, te escucho. Ujú. Ajá, muy bien, Christopher. Pues sí, acabas de decir prácticamente la principal función y algunas inusuales de lo que es el aparato respiratorio. Muy bien. Gracias, Christopher. ¿Alguien más, chicos? ¿O prefieren que les haga preguntas directamente? Ok. Voy a hacer preguntas y quien se las sepa, pues ya levanta su mano. A ver. ¿Qué tipo de tejido fundamental forma el tejido olfatorio? No todos a la vez, uno por uno. ¿Puede repetir qué dijo? Es que el último ya no escuché bien. Sí, Fernanda. ¿Qué tipo de tejido fundamental forma el tejido olfatorio? O al tejido olfatorio, más bien. ¿Nadie? ¿Prefieren que yo diga quién puede responder? Dime, Guillermo. ¿Sería el tejido conectivo? Va a haber cierta parte de tejido conectivo, pero digamos que el principal es pregunta, Diana Paula. Si es pregunta, acuérdate que no cuenta como participación. ¿Es pregunta? Ah, bueno. Exacto, el tejido epitelial.
Es el tejido epitelial sensorial el que forma al tejido olfatorio. O sea, entonces, principalmente vamos a encontrar al tejido epitelial. Obviamente, acuérdense que el tejido epitelial siempre va a estar acompañado por una porción de tejido conectivo. ¿Por qué? A ver si se acuerdan, ¿por qué? Dime, Christopher. Ajá. Acuérdense que el tejido epitelial es avascular. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene vasos sanguíneos. Entonces, para que pueda ser nutrido, necesita de que algunos vasos sanguíneos estén al menos cerca de él. Estos vasos sanguíneos son los que vamos a encontrar en el tejido conectivo, que pues va a ser quien le va a ayudar al tejido epitelial a nutrirse a través de los vasos sanguíneos del propio tejido conectivo. Y como dice su compañero Christopher, el tejido epitelial puede ser de fácil regeneración, pero acuérdense que hay una condición para que haya una fácil regeneración y es que esté bien nutrido. Entonces, para ello también pues necesita de la irrigación que le va a proporcionar el tejido conectivo. Por eso siempre, cuando haya tejido epitelial, siempre va a haber una porción de tejido conectivo cerca. En este caso, pues en el tejido olfatorio también, Guillermo, sí hay parte de tejido conectivo, pero quien principalmente forma al tejido olfatorio es el tejido epitelial. ¿Ok? A ver, déjenme, le anoto su participación. Bien. Okay. A ver. ¿Cuáles son las partes de la faringe? Dime, Ruth. Son la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. Ajá, muy bien. Esta última también la podemos encontrar como laringofaringe. Entonces serían la nasofaringe, orofaringe y la hipofaringe, que también llamamos laringofaringe. ¿Ok? Gracias, Ruth. A ver. Partes de la laringe. Dime, Sandra. Creo que era la epiglotis, supraglotis, la cuerda vocal, la glotis y la subglotis. Muy bien. Entonces, muy bien, Sandra, gracias. Como su compañera dice, las partes de la laringe van a ser la epiglotis, la supraglotis, cuerda bucal, glotis y subglotis. Serían estas 5 partes las que van a estar formando a la laringe. ¿Qué estructuras colaboran en la ventilación? Con ventilación me refiero a la inspiración, expiración de aire en un organismo. ¿Dijo estructuras? Ajá.
Entonces sería diafragma, Ajá, músculos intercostales, músculos abdominales y los músculos de accesoria. muy bien. Muy bien, Ruth. Ok. A ver. ¿A qué sistema pertenecen el bulbo y la protuberancia? Dime, Carlos. Al sistema nervioso. Ajá, muy bien. ¿Recordamos específicamente a qué tipo de sistema nervioso? En el sistema nervioso central. Ajá, muy bien, Carlos. Ok. ¿De qué capa embrionaria proviene el tejido del aparato respiratorio? Acuérdense que en el embrión existen 3 capas, que son el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. ¿De cuál de ellas provienen las células que forman al aparato respiratorio? ¿O de cuáles de ellas? ¿No? Que yo recuerde, creo que era en el endodermo, profe. Ajá, es una de ellas. ¿Cuál otra? Exacto. Como mencionan sus compañeras Sandra y María José, van a venir del endodermo y del mesodermo. Sandra, María José. Ok. ¿Qué células podemos encontrar alrededor de los alvéolos? ¿Alguien? ¿No? Creo que eran los neumocitos, Ajá. pero los otros ya no recuerdo cuáles eran. Ok, ahorita vemos si. Guillermo, me parece que levantaste la mano. Sí, profe, pero ya me habían ganado la respuesta. Ah, ok. Bueno, sí es parte de los neumocitos. ¿Alguien recuerda el otro tipo de células que encontramos alrededor de los alvéolos? ¿No? Bueno. Sí, como dicen su compañero Oscar y Guillermo, los neumocitos van a encontrarse cerca de estas estructuras alveolares, pero también vamos a encontrar a los fibroblastos. La surfaclante. No, la verdad desconozco si hay alguna célula que se llame surfaclante, Oscar. Fuente de donde obtuviste la información.
Bueno, déjame checar, pero la verdad desconozco que haya una célula que se llame surfactante que esté cerca de los alvéolos. Y me parece que también mencionaron cuál es la estructura que divide al sistema digestivo y el aparato respiratorio. Sí, aquí está. Que separa al aparato digestivo y al aparato respiratorio. ¿No? Dime, Guillermo. Recuerdo que era la epiglotis. Ajá, es la epiglotis. No era, es la epiglotis. Muy bien, Guillermo. Esta estructura es la que separa al aparato respiratorio del aparato digestivo. Es la que funciona como una válvula, ¿no, profe? Ujú. Sí, de alguna forma es un tipo de válvula que va a impedir también que, bueno, más bien es una válvula ya que impide que, ya que están tan cercanos estos dos aparatos, el digestivo y el respiratorio, va a impedir que ingrese o que ingresen alimentos al aparato respiratorio para que no haya pues contaminación. Acuérdense que en el aparato respiratorio lo que principalmente circula son los gases, el oxígeno y el dióxido de carbono y algunos nutrientes, pero estos nutrientes pasan a este sistema cuando ya fueron metabolizados, o sea, directamente no puede ingresar ningún alimento, digamos, de la boca directo al aparato respiratorio. Ok, a ver qué más. ¿Cómo se divide el sistema digestivo o aparato digestivo? Valeria, Eduardo, Naibeli, Alejandro. ¿Alguien sabe? Dime, Marieli. Creo que lo dividían por lo que era el tubo digestivo y las glándulas digestivas o anexas. Ajá, muy bien. Entonces tenemos una subdivisión del aparato digestivo en tubo digestivo y glándulas digestivas. ¿Ok? A ver, ¿cuáles son los tejidos que encontramos en el aparato digestivo? Dime, Sandra. Recuerdo el glandular y el conectivo. Ajá, glandular y conectivo son dos de los tres que podemos encontrar en el aparato digestivo. Dejen anotar. También sería el muscular. El muscular. Es el tejido epitelial. Ajá,
Sí, es el tejido epitelial. Estaba tratando de recordar si hay alguna porción del aparato digestivo que tenga músculo, pero hasta donde recuerdo, no. Serían estos tres: el tejido conectivo, el epitelial y el tejido glandular, que es el que va a secretar lo que es toda la saliva para que se puedan digerir los alimentos que ingresen a este sistema. Okay, a ver, dejen antes de que se me vaya anotar sus participaciones. Guillermo. Marieli. Ok. Bien, chicos. ¿Se acuerdan? Bueno, de hecho el tejido glandular pertenece a uno de los cuatro, es una subdivisión o subclasificación de uno de los cuatro tejidos fundamentales. Entonces ahí podríamos englobar a este tejido glandular dentro de otro. ¿Alguien se acuerda qué tipo de tejido fundamental es el tejido glandular? Ajá, muy bien, María José, muy bien, Christopher. Es el tejido epitelial. Acuérdense que el tejido epitelial va a tener una subclasificación de dos tipos o una gran subclasificación de dos grandes grupos que son el tejido de revestimiento y el tejido glandular. Dentro del tejido de revestimiento pues está todo el epitelio que recubre al organismo o que recubre a algunos órganos o que está formando algunos órganos. Y el tejido glandular es aquel que nada más está en ciertas porciones, en ciertos órganos. ¿Qué va a qué? ¿Qué va a hacer este tejido glandular? ¿Alguien sabe? Dime, Christopher. No precisamente desechos. Son sustancias que van a salir de sus células secretoras. Acuérdense que podemos llamar glándula tanto a una célula como a un conjunto de células, como a un tejido, como a un órgano en sí. Entonces, estas células tienen la capacidad de secretar algunas sustancias de su interior al exterior de la célula. Estas sustancias pues van a tener una cierta función ya que se encuentran fuera de estas células o fuera de la glándula, por así decirlo, que no precisamente son desechos, sino se secretan porque hay una función que llevar a cabo fuera de la célula. ¿Ok? De ahí que tengamos dos tipos de glándulas. ¿Se acuerdan cuáles son estos dos tipos de glándulas? Dime, Eduardo, te escucho. ¿No? Ok. Marieli, me parece que levantaste la mano. Sí, profe. Endocrinas y exocrinas. Ajá. ¿Alguien más me dice cuál es la diferencia entre estas dos? O Marieli, quien sea. Ok, ahora resulta.
nadie te está viendo, Eduardo. Dime, José Mauricio. Que yo recuerdo, las exócrinas eran las que liberan sustancias pero fuera del organismo y las endocrinas pues dentro de este. Ajá, muy bien. Y Esa sería la diferencia. Las glándulas exócrinas van a liberar sus secreciones, estas sustancias de secreción, al exterior del organismo, y las endocrinas van a liberarlas al interior del organismo, ¿ok? Esa es una de las diferencias entre estas dos, entre estos dos tipos de glándulas. Ahora, estructuralmente, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Que tiene mucho que ver también con esta función de que una libere al exterior del organismo y otra libere al interior del organismo. Dime, Mariel. Si no me recuerdo, creo que se llama el tubo secretor o excretor. Ajá. ¿Esa sería la diferencia entre estas dos? Sí, porque una no tiene y la otra sí tiene. ¿Cuál sí tiene y cuál no tiene? Ah, no sé, profe, pide mucho. Las que liberan las sustancias al exterior del organismo, si no me recuerdo. Ajá, las glándulas exócrinas son las que tienen un tubo excretor, que le va a servir precisamente pues para poder conducir estas sustancias desde el punto donde se están secretando, que se llama adenómero, la porción donde se secretan estas sustancias, y viajan a través del tubo excretor para poder liberarse al exterior del organismo. Las glándulas endocrinas no tienen este tubo excretor porque acuérdense que estas van a liberar al interior del organismo. Entonces, estas se van a posicionar alrededor de los vasos sanguíneos para que puedan liberar directamente estas sustancias a los vasos sanguíneos y de ahí puedan viajar por el torrente sanguíneo hasta el sitio donde van a llevar a cabo su función. ¿Ok? Bueno, muy bien, chicos. Déjenme ver si tengo alguna otra pregunta. ¿Quién me dice qué tipos de glándulas encontramos en el sistema endocrino? No lo hemos visto en clase, pero ya tuvieron una actividad acerca de ello. Por eso, nada más esta pregunta les voy a hacer. Todas esas glándulas. Las glándulas suprarrenales, profe. Ajá, es o una de ellas. también las glándulas paratiroideas y la glándula tiroidea Ujú. y todo lo demás, ¿o no? Sí, pues sí, ¿cuáles son las glándulas que encontramos? Está el ovario y los testículos. Bueno, ovario en caso de mujer y testículos en caso de hombre. Ujú. Está el hipotálamo y la hipófisis. Eh, y el páncreas. Ajá, creo que son todas. Ok, aquí Eduardo también nos está mencionando en el chat porque al micrófono le da pena, dice, que el timo también. Ajá, muy bien, chicos.
Muy bien, Valeria, mencionaste la mayoría de ellos. Nada más, bueno, más adelante vamos a ver detenidamente, pero como comentario, tanto el hipotálamo como los testículos y, si no mal recuerdo, el ovario no son órganos glandulares, sino que vamos a tener algunas porciones celulares que van a funcionar como glándula, ¿ok? Acuérdense de estos islotes de células. En el hipotálamo son algunas neuronas las que van a liberar estas secreciones, las que van a funcionar como glándulas. Y en el testículo son algunas células que son llamadas células de Leydig, no, sí, creo que sí se pronuncia. En el páncreas también los islotes pancreáticos son los que van a liberar también estas sustancias, ¿ok? Entonces, más adelante digo, porque esa unidad todavía no la hemos visto, vamos a ver detenidamente estos detalles, nada más es para que se vayan dando idea, ¿ok? Gracias, Valeria. Valeria. Okay. Bueno, entonces ahora sí, chicos, puede proseguir el equipo que estaban exponiendo. Voy, profe. Sí. ¿Ya terminaron de despertar? Mauricio, ¿estás despierto el día de hoy? ¿Desde las 7 están despiertos todos? Bueno, a lo mejor a las 7 se levantaron, Christopher, pero de ahí a que estén despiertos, despiertos. Bueno, no todos, pues, algunos. Pues más o menos, profe. Lo importante es Ok. Ándale. Como dice Eduardo, despierto físicamente, dormido espiritualmente. así. Bueno, ¿quieren ir por cafecito antes de que empiece el equipo a exponer? Nos tomamos 3 minutos, 4 minutos, porque en 3 minutos no da tiempo de nada. 4 minutos y regresamos todos. ¿Sí? Bueno, Gracias. ok. Regresamos entonces. Pero apúrenle. Ok. Ay, no, en 3 minutos ni siquiera alcanzo a llegar a la cama. Ahí donde está sentada, profe. Bueno, no sé dormir sentada. Esa es una de las desventajas. Que si no estoy bien comodita, calientita y con mi almohada, no puedo dormir.
escucho. Y ya casi que empiezo con si ven una piña debajo del mar. Chicos. Yo ya tomé mi cafecito. No sé lo demás. Muy bien. Muy bien, Eduardo. Profe, sobre lo de mi compañero Luis, ya le metí el permiso al profe, el doctor Abumale, perdón, pero aún no me lo manda. En cuanto me lo mande, yo se lo mando a usted, por lo de su falta y así. Sí, está bien, Monse. Gracias. Los chicos del equipo ya están. Profe. Ok. Bueno, ¿ya más despiertitos? Ya, profe, de por sí. Bueno. Con los nervios. Tranquilos, no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos desmayemos a media exposición. Vale. Bueno, pero del suelo no pasa. Aunque se desmayen a media. Pues eso sí. Tranquilos, respiren profundo. No hablen tan rápido porque si no, al menos a mí, no sé a sus compañeros, pero al menos a mí cuando van a 1000 por hora, es así como que, ¿qué dijo? Ay, Entonces, profe, yo de por sí hablo bien rápido, pero no, así como me estás hablando ahorita, así vas a exponer tranquilamente. bueno. Como si me estuvieras platicando de qué trata el tema. O, bueno, nos estuvieras platicando. Sí, profe. Así es, ¿De qué Eduardo. hablaremos? Hay que saberlo entender a las lenguas locales. Ok. No, pues no. Más el español. Pero bueno, cuando digan. No, pues ese no es problema, así te escuchamos más fácil. Bueno, profe, el tema que le corresponde a mi equipo es el sistema digestivo o aparato digestivo. La exposición pasada hablamos acerca de lo que es, cómo está conformado, que el aparato digestivo es el sistema que se encarga de la digestión de los alimentos y otras funciones. Está formado por el tracto digestivo, que a su vez está formado por la boca, el esófago, estómago, intestino grueso y delgado y el recto, y conformado también por órganos anexos, los cuales son el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. La clase pasada se habló sobre la boca y el esófago, sobre la boca y esta clase le toca a mi compañero Esteban hablarnos acerca del esófago y lo digo para que continúe con la exposición. Gracias, Fer. Ahora sí, ya estamos de regreso con la exposición de cada uno de los órganos que conforman al sistema digestivo. Como bien decía mi compañera Fer, en la parte pasada vimos la boca. En esta ocasión vamos a poder revisar y cada uno de los órganos propios del tubo digestivo propiamente dicho. Como bien veíamos que el sistema digestivo se dividía en dos, el tubo digestivo y los órganos anexos, o los órganos digestivos también que están relacionados a eso. Como parte propia del tubo digestivo tenemos como primer órgano al esófago.
Fer, ¿le podrías poner en modo presentación, por favor? Bueno, mientras sucede, tenemos que... Ay, ustedes disculparán. A ver si. Tenemos que el esófago es un tubo muscular largo que conecta a la faringe con el estómago. Se extiende desde la vértebra cervical 6 hasta la vértebra torácica 11. El tamaño aproximado del esófago es de 25 centímetros con un diámetro aproximado de 2 centímetros cuando está relajado. El esófago es el primer segmento del tubo digestivo propiamente dicho, como ya habíamos mencionado, y en este se pueden identificar los 4 tipos de tejidos que conforman a este órgano. La función principal del esófago es dar paso a los alimentos al estómago. Ya veíamos también que el esófago es el conducto del sistema digestivo y a través de él se conduce el bolo alimenticio previamente pues masticado por la boca. Las secciones del esófago constan de 3: la cervical, que viaja a través del cuello, detrás de la tráquea; la torácica, que está situada en el mediastino, entre el corazón y las vértebras; y la abdominal, que está localizada debajo del diafragma, dentro de la cavidad abdominal. El esófago se divide en estas 3 secciones, puesto que en cada una de estas secciones el tejido que lo conforman pues tienen un poco de diferencia, difieren en un tanto pues sí, el tipo de tejido que conforma estas partes. Del tamaño también tenemos que, como tiene 2 centímetros aproximadamente de diámetro, al estar relajado, puede decirse que la luz es casi inexistente o muy poca en esta cuestión, porque el tejido, la mucosa, cubre gran parte de este pequeño orificio, por así decirlo. Entonces, la luz está muy pronunciada. La siguiente, por favor. Muy bien. Desarrollo del esófago, especialmente hablando del desarrollo embriológico, es que comienza a formarse en la 4ª semana de desarrollo. El esófago se deriva del intestino anterior del túbulo intestinal primitivo, una invaginación del saco vitelino en el embrión, como podemos ver en la imagen, ¿verdad? Ahí vemos cómo es que a partir del intestinal primitivo se empieza a formar el esófago. Tiene componentes del endodermo y del mesodermo únicamente. El endodermo forma el revestimiento de todo el tracto digestivo, incluido el esófago. Las células provienen del endodermo, no solamente del esófago, como aquí pues mencionamos, ¿verdad? Las células que provienen del endodermo cubren todo el revestimiento del tracto digestivo. Y del mesodermo espláncnico, forma componentes musculares del esófago y el tejido conectivo del que está compuesto. La siguiente, por favor. Ahora, hablando de las partes del esófago, que es muy importante conocer cada una de estas, tenemos en la siguiente imagen parte de cómo se divide el esófago. En la imagen vemos cómo se muestra la primera parte, la parte cervical, que está localizada dentro del cuello, como vimos anteriormente, está en conexión directa con la faringe. La parte cervical tiene una longitud aproximadamente de 5 centímetros, pero está a unos 15 o 20 centímetros de los dientes incisivos. De los dientes incisivos,
está en el borde superior de la parte cervical. Bueno, en el borde superior de la parte cervical encontramos la unión faringoesofágica. Esta unión contiene el esfínter esofágico superior, que está formada por varios músculos. El más importante es el músculo cricofaringeo. Ayuda a controlar el paso de los alimentos al esófago desde la faringe. Esta es la primera parte del esófago en la que pasa el bolo alimenticio. Luego tenemos la parte torácica, que se localiza en el tórax entre la tráquea y la longitud de esta es un poco más extensa, es de 17 a 19 centímetros. El borde superior contiene la entrada torácica y la muesca external. En la doctora fue. Dice la maestra que se le está yendo el internet y que no alcanzó a escuchar lo que decías, que le demos 5 minutos para que se vuelva a conectar. Gracias. Gracias. Oigan, amigos, ¿por qué se mueven las diapositivas cuando le doy a presentar? Ayuda. Es que le doy en presentar y se empiezan... Ah, no, creo que solo en esta parte. Se empiezan a mover solitas, mira. Ah, no, ya no. Ah, bueno. ¿Ves? Pura alucinación. No, sí se mueve solita. Mira. ¿Ves? Se empiezan a mover solitas y yo no le estoy aplastando nada. Creo que es momento de dejar el café. Ay. ¿Pero a ustedes no les aparece que se mueve? Sí, sí se ve que se mueve. Ajá, se empiezan a cambiar. Ay. Bueno, eso voy a ver. Gracias. ¿Cuánto van a tardar? Ya solo queda una hora. Creo que va a llevar toda la hora. No, pero No, creo que nadie le puso.
Listo, chicos. Perdón por la desconexión, pero me está fallando el internet un poco desde ayer. Y los pausé, no quería pausarlos, pero de repente, pues, obviamente no estaba quedando grabado lo que estaban diciendo. Entonces, pues, sí tenía que avisarles para pausar. ¿Podemos volver a comenzar, por favor, José Esteban? Sí, doctora, sí está bien, no hay problema. Sí, gracias. Que no se puede, Christopher. Ya. Ok. ¿Desde el inicio, doctora? Yo nada más escuché la primera diapositiva y cuando empezaste a hablar de lo del desarrollo del esófago, ahí me desconecté. Ok, entonces sería la anterior. Fer, ¿podrías poner la anterior, por favor? Sí, soy su tutora, Daniel. Ya no supe, es que me hablaron para para decirme que iba a ser tutora y me dijeron que me iban a avisar qué grupo me tocaba. Me preguntaron que a qué grupos les daba clases, les dije obviamente a qué grupos y les comenté que pues ya había sido tutora de ustedes. Me dijeron, pues igual y queda así, ¿no? Va a seguir siendo tutora de ellos. Pero ya no me dijeron si sí o si no, o sea, ya no me confirmaron. Sí, hasta donde sabemos sigue siendo nuestra tutora. Pero igual le pregunto porque no nos han dado nada de información concreta respecto a las vacaciones, porque el calendario oficial marca jueves y viernes, Exacto. pero muchos maestros dicen que la semana completa nos la van a dar. Igual el grupo de consejeros estudiantiles nos dijo que iban a decir que la semana entera, pero ya estamos a jueves y no nos han dicho nada. Y mañana pues solo tenemos una clase. Ok. Sí, yo mañana no tengo marcada ninguna clase. ¿Y hay examen el 13? ¿Examen de anatomía? No, ¿verdad? De otra materia. Dejen, rebobino un poco. Sí, en el calendario nada más aparecen marcados jueves y viernes, pero en información extraoficial tengo entendido que igual dan toda la semana. Entonces, según yo, podemos tomarnos la semana, pero pues no sé con sus demás maestros. Creo que ahí tendrían que ir preguntando maestro con maestro. De hecho, la maestra de No química escuché. orgánica dijo que era toda la semana, entonces por eso estamos con esa duda. Ok, bueno, entonces al menos conmigo, pues les decía, en información extraoficial, antes de que comience a grabar, si esto no está siendo grabado. Ok, en información extraoficial, les digo, tengo entendido que nos tenemos que tomar, bueno, no nos tenemos, sino que nos podemos tomar la semana. Entonces, pues no tendríamos clases, pero pues no es algo que sea así oficial, que nos hayan enviado, perdón,
algún oficio o algo así, no. Entonces, considero yo que lo más prudente es que les pregunten a cada uno de sus maestros si les van a dar clases o no, al menos en los días que se supone que sí son laborables. Sí, profe, yo me puedo encargar de preguntarle a los maestros, nada más que el teacher, él sí dijo que tenía que esperar la información de los encargados y así para que nos pudiera dar la semana. Ajá. Sí, pues sí, en teoría sí tendría que ser, porque les digo, o sea, oficialmente en el calendario nada más aparecen jueves y viernes. Lo que yo les estoy diciendo fue pues información que me hizo saber alguien más que ni siquiera es alguien de los altos mandos, ¿verdad? Entonces, es información extraoficial, les decía. No nos han hecho llegar ningún oficio, ni nos han indicado si podemos tomarnos la semana completa. Entonces, pues les decía, lo más conveniente para que ustedes no tengan ningún detalle es que ustedes les pregunten directamente a sus profesores si sí van a tener clases al menos de lunes a miércoles. ¿Ok? Conmigo pues ya les dije que procede. Gracias, profe. De nada. Sí, Mauricio. ¿De qué rato? Desde temprano pasé lista. Pero no te preocupes. No te vayas ni te duermas. Sigue aquí. Entonces, empezamos, José Esteban, por fin. Sí, doctora, ¿qué pasó? Ya, ¿verdad, doctora? Sí. Ah, bueno, ahora sí, con la luz verde y con sus permisos. Ok, con mi bendición también. Ah, no es cierto. Con sus permisos o sin él, seguimos. Sí. Del desarrollo embriológico del esófago, sabemos que comienza a partir de la 4ª semana del desarrollo embriónico. Al lado izquierdo tenemos una imagen en donde podemos observar cómo es que el esófago se deriva del intestino anterior del tubo intestinal primitivo. Esta es una invaginación del saco vitelino en el embrión, tal y como podemos ver en la imagen. A partir de aquí es como podemos observar que tiene componentes del endodermo y mesodermo únicamente. Pero de la capa del endodermo forma el revestimiento de todo el tracto digestivo. De la capa del endodermo vienen las células que son del revestimiento de todo el tracto digestivo y en él va incluido el esófago. La propia, por así decirlo, o la exclusiva, por así decirlo, del esófago, las células exclusivas del esófago que provienen del mesodermo componen son componentes musculares del esófago y el tejido conectivo que lo va a revestir. La siguiente, por favor. Ahora sí. Veamos las partes del esófago que se dividen en 3, la cervical, la torácica y la abdominal. De la parte cervical está localizada dentro del cuello, en conexión directa con la faringe. Esta parte cervical está medida aproximadamente con 5 centímetros, pero está a 15 o 20 centímetros de los incisivos, de los dientes incisivos. El borde superior de la parte cervical contiene el borde superior de la parte cervical contiene el borde inferior del cartílago cricoides en la cervical 6. En esa parte cervical se encuentra la unión faringoesofágica. En esa misma también se encuentra el esfínter esofágico superior. Está formado por varios músculos, el más importante es el músculo cricofaringeo.
y ayuda a controlar el paso de los alimentos al esófago desde la faringe. También el esfínter esofágico superior, que se encuentra en esa parte cervical, ayuda a evitar la entrada de aire durante la respiración. Veamos que el órgano anterior al esófago funcionaba como el conducto tanto del sistema respiratorio como el digestivo. Entonces, este esfínter superior es el que nos, con su inervación, cierra el paso del aire, dándole la guía para que el aire vaya directamente al sistema digestivo, al sistema respiratorio y no pase al digestivo. La parte torácica es la segunda porción que encontramos a partir de la torácica 11 hasta la torácica 9. Está localizada en el tórax entre la tráquea y la aorta. Tiene una longitud de 17 a 19 centímetros aproximadamente. En el borde superior de la parte torácica encontramos la entrada torácica y la muesca external. En el borde inferior encontramos el diafragma. Pasa a la cavidad abdominal superior a través del hiato esofágico, que veremos un poquito más adelante. Que este es un orificio en el diafragma, también llamado agujero esofágico, a nivel de la vértebra T11, la vértebra torácica 10. Estas son las dos primeras partes del esófago, las cuales van a tener esta división. De las primeras y más importantes es que en la cervical se encuentra el esfínter esofágico superior, el cual ya veíamos que nos da nos permite que el aire no pase a través del sistema digestivo y es el encargado de controlar la entrada del bolo digestivo. Y la parte básica, que es el conducto como tal, el canal propio. La siguiente, por favor. Y finalmente tenemos la parte abdominal. Esta parte se localiza dentro de la cavidad abdominal, entre el diafragma y el estómago. La longitud de esta es entre 1 y 3 centímetros. Es la parte más, es de las 3 partes en las que se divide el estómago, es la más pequeña. Se curva bruscamente hacia la izquierda para unirse a la porción cardíaca del estómago. En el borde superior de esta parte abdominal encontramos el hiato esofágico del diafragma en la vértebra T10, como podemos ver en la imagen. Ahí tenemos una pequeña imagen de cómo es que el esófago penetra o atraviesa el hiato esofágico, atraviesa el diafragma para tener ese contacto directo con el estómago. La membrana frenoesofágica ancla el esófago al diafragma. En el borde inferior de esta parte abdominal encontramos el orificio cardíaco del estómago, en la columna torácica, vértebra torácica 11, conocida como la unión gastroesofágica. En esta parte, en la parte inferior de la parte abdominal del esófago, encontramos el esfínter esofágico inferior. El superior recordamos que está en la parte cervical y el inferior está en la parte abdominal. El esfínter tiene un engrosamiento de la capa muscular circular, permite que la comida entre al estómago y previene el reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. El esfínter esofágico inferior tiene estas funciones principales y dentro de las cuales, teniendo algún padecimiento, teniendo un mal funcionamiento del esfínter esofágico inferior, es lo que conocemos como reflujo, el regreso de ácido hacia el esófago. Podemos ver en la imagen cómo es que el tubito que vemos en la parte superior es el esófago, cómo es que la parte abdominal empieza a atravesar el diafragma, que es esa capita naranja que podemos ver. La fascia abdominal es la que fija, es esa capita debajo de la naranja que fija justamente la parte abdominal con el diafragma para que todo esto se mantenga rígido y los alimentos puedan atravesar
esta capa del diafragma y poder llegar hacia el estómago. La siguiente, por favor. Hablando de cada una de las partes, de las capas que conforman al esófago, podemos observar ahí en la micrografía cada una de las 4 capas que conforman al esófago. Tenemos exteriormente la capa muscular longitudinal externa, tenemos la capa muscular circular interna, podemos ver a la mucosa, al pliegue de la mucosa y la luz. Vamos a ver cada una de las capas que conforman al esófago. La pared esofágica consta de 4 capas primarias, que son la mucosa, la submucosa, la muscular propia, que se divide en 2, y la adventicia o la capa serosa. De la mucosa, que es la que vamos a ver en esta micrografía como la interna, consta de 3 subcapas. Así es, consta de 3 subcapas propias. La primera es la capa de epitelio escamoso, estratificado no queratinizante. Esta capa es la que recubre el lumen, que es ese espacio blanco que podemos ver en la micrografía. Como ven, pues deseamos que la luz está un poco ausente o que no es mucha. Y el epitelio escamoso estratificado es la que se encuentra en contacto directo con la luz del esófago. Esta capa de epitelio escamoso es capaz de resistir las fuerzas abrasivas del contenido de los alimentos y el ácido estomacal reforzado en caso de haber alguna anomalía gástrica. Se encuentra la línea Z, también conocida como unión escamocolumnar. Aquí se encuentra la transición del epitelio escamoso al cilíndrico cuando el esófago ingresa al estómago. Aquí hay un cambio radical, cambiando el epitelio escamoso por epitelio cilíndrico. La segunda subcapa de la mucosa es la lámina propia, una capa de tejido conectivo que contiene irrigación e inervación y el tejido. Aquí en estas subcapas se encuentra la irrigación del esófago en la capa mucosa. Y finalmente tenemos la subcapa muscular de la mucosa. Hay una muscular dentro de esta capa mucosa, que es una capa muscular delgada y se contrae independientemente de la muscular externa. Lo que podemos rescatar o resumir de la capa mucosa es que es la primera capa, la capa que está al interior. La subcapa del epitelio escamoso es aquella que recubre o la que está en contacto directo con la luz del esófago, contacto directo con todos los alimentos o el bolo alimenticio que atraviesa el esófago. De la lámina propia es la que contiene la irrigación y la inervación del esófago. La capa muscular es esta capa que le da la rigidez a la capa mucosa. No tiene la función de la capa muscular, sino que esta capa muscular mucosa es esa capa que le va a dar este pequeño toque de rigidez. La siguiente capa. Luego tenemos la capa submucosa. Esta está localizada entre las capas mucosas. La capa submucosa es una capa de tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos más grandes, submucoso, llamado también Meissner, que también contiene ganglios de en esta capa submucosa, la más rosita de ese borde rosita, el rosita más claro de la capa mucosa. Las glándulas
tubo-luacinales que produce moco lubricante, que es el que permite que se vuelva inicia también. Sí, 10 huesos a lo largo del esófago que permiten la distensión del esófago durante la deglución. Es decir, atraviesa las diferentes partes del esófago. La siguiente, por favor. La capa muscular propia. Veamos que en la capa hay una capa muscular, pero recordamos que esa capa muscular es la que le daba cierta rigidez a la capa. La capa muscular propia es llamada muscular externa. Es la responsable de las ondas peristálticas que mueven la columna hacia el estómago. No, perdón, José Esteban, es que no sé si es mi internet o te estás escuchando muy entrecortado. ¿Los demás lo escuchan bien? Entonces creo que soy yo, doctora. Ahí te escuchas bien, pero previamente cuando estabas exponiendo se escuchaba como muy entrecortado, como cuando se está yendo al internet. Por eso no sabía si era yo. Ya vi el chat de mis compañeros y creo que sí soy yo. Ah, ok. Bueno, mi internet, sí. Okay. ¿Hasta dónde se logró escuchar más o menos bien? En la diapositiva anterior. De la diapositiva, ¿esta es la submucosa? Ajá. ¿La repito toda, doctora? Por favor. Muy bien. La capa submucosa es la que se localiza entre la mucosa y la muscular. Esta es una capa de tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos más grandes. Veíamos que en la capa mucosa, en la segunda subcapa de esta, la mucosa, se daba la irrigación, pero en la capa submucosa encontramos vasos sanguíneos más grandes. También aquí se encuentra el plexo nervioso submucoso, que contiene ganglios del sistema nervioso autónomo. Y este plexo nervioso es el que controla la muscular de la mucosa. Es decir, la capa que le da rigidez a la capa mucosa. Se encuentran las glándulas esofágicas. Se encuentra la glándula tubo-loacinar y produce moco lubricante. Este moco lubricante es el que le va a permitir al bolo alimenticio poder atravesarlo sin mucha fricción. Y los pliegues longitudinales, que son pliegues gruesos a lo largo del esófago, que permiten la distensión del esófago durante la deglución. La capa submucosa es la responsable entonces, a través de las glándulas esofágicas, producir el lubricante que va a permitir que el bolo alimenticio atraviese el esófago, y las pliegues longitudinales van a permitir el relajamiento del esófago cuando el bolo termine de pasar. La siguiente, por favor. Si en algún momento se llega a escuchar cortado, no tengan miedo, avísenme. Okay. La muscular propia. Recordamos que también en la capa mucosa teníamos la subcapa muscular, pero esa subcapa muscular era para darle cierta rigidez. Aquí la capa muscular propia, también llamada muscular externa, es la responsable de las ondas peristálticas que mueven la comida hacia el estómago. La capa muscular propia del esófago es la que va a permitir que el bolo alimenticio atraviese el esófago. Se va a ir comiendo a través de que el bolo vaya pues recorriendo cierta parte del tracto del esófago. Pero esta capa muscular propia está compuesta por dos capas, que estas sí las podemos ver aquí en la micrografía. La primera es la de fibras musculares circulares internas,
y la de fibras musculares longitudinales externas. La capa muscular propia consta de músculos estriados y lisos. La parte craneal, que es un tercio proximal, contiene solamente músculo estriado. La parte intermedia, contiene músculos mixtos, es decir, tanto de la parte craneal y distal. Y la distal contiene músculo liso bajo control autónomo. Entonces la parte craneal, que es un tercio de la proximal, tiene músculo estriado bajo control somático. La parte distal contiene músculo liso bajo control autónomo y la parte intermedia pues contiene. Y finalmente tenemos la capa adventicia o la capa serosa, que es tejido conectivo que rodea el esófago, y la adventicia, la parte más fibrosa, por encima del diafragma, la serosa debajo del diafragma. Y esta capa adventicia contiene grandes vasos, contiene vasos linfáticos, contiene fascículos nerviosos, como el nervio vago y el plexo simpático esofágico. La capa adventicia es la capa que está en contacto con el organismo, que es la capa más externa del esófago. Estas 4 capas son las que se encuentran presentes en el esófago, y es así como podemos tener o definir. Oye, te estamos perdiendo otra vez, José Esteban. ¿Hay menos? ¿O todavía? Todavía se escucha como muy entrecortado. Pero la capa adventicia sí se logró escuchar. Sí. De hecho, ya en lo último que estabas diciendo fue donde se empezó a escuchar entrecortado. Ok. Entonces, lo que se cortó era como lo que podemos resumir, o las modificaciones que hay en cada una de las capas puede ser la siguiente. En la capa mucosa del esófago es el epitelio pavimentoso estratificado que resiste a la abrasión. Es resistente a la abrasividad o a la corrosión de algún alimento, especialmente de los alimentos ácidos. La capa muscular, que contiene a su vez 2 capas, la interna de fibras circulares y otra de fibras longitudinales. Y es la capa externa del esófago en contacto con el resto del organismo. Es una capa fibrosa. La serosa rodea parte del esófago en la cavidad torácica. Este es un pequeño resumen de lo que podemos ver de las 4 capas que forman al esófago. Y la última del esófago, por favor, Fer. Y finalmente tenemos la inervación del esófago. La inervación está dividida a través de los músculos estriados en el primer tercio superior. Allí encontramos el nervio laríngeo recurrente, la rama del nervio vago, de músculos lisos de control autónomo a través de los sistemas parasimpático y simpático, como veíamos en la capa muscular. La inervación simpática es la inhibitoria, es decir, la relajante. Provoca relajación de la pared muscular y contracción tónica de los esfínteres esofágicos. La inervación simpática es aquella que va a permitir que el esófago descanse o regrese a su posición original después de que el bolo alimenticio haya atravesado el esófago y cada uno, tanto el superior como el inferior. En la inervación simpática que nos va. No, escuché bien hasta donde dijiste la inervación y lo siguiente ya se escuchó muy, muy cortado. Bueno, más bien ya ni siquiera se escuchó muy bien. Al inicio de la diapositiva. No, ya estabas hablando ibas a comenzar a hablar de las inervaciones, me parece simpática y parasimpática. Ok, muy bien. Entonces,
excretoria. Es aquella inervación que va a permitir que el esófago y los dos esfínteres esofágicos, tanto el superior como el inferior, se No, pues ya te fuiste completamente. No sé si es tu internet o es tu micrófono, José Esteban, porque de repente te escuchas bien y de repente como que ya no. Y ahorita, sí puede ser eso. ¿Te falta mucho para concluir tu tema? Sí, eso justo iba a decir. El tema de Esteban ya concluía con esta última diapositiva. Que bueno, si no la dejamos para el último y que siga la otra persona. Bueno, le toca a mi compañero José. ¿Que pase el estómago o que pase tu otro compañero que va a exponer lo del estómago? Después el otro compañero, yo creo que quise decir. Sí, yo sé. Nada más me causó gracia la forma en que te dijo. Bueno, compañeros, soy José Mauricio Aguilar Rodas, ya me había presentado antes, pero pues me voy a presentar. Les voy a explicar lo que es el estómago. La siguiente, por favor. Ok, ¿qué es el estómago? El estómago, pues, es un órgano hueco que forma parte del sistema digestivo. Este está listo para la acumulación y digestión de la comida que ingerimos. Dentro de sus principales funciones tenemos, pues, la digestión tanto mecánica como química de la comida, la secreción del ácido por parte de las células parietales que constituyen, pues, parte de las glándulas gástricas que vamos a ver posteriormente. También la motilidad gástrica, que es la capacidad para pulverizar, triturar y amasar los productos de alimentación. Otras funciones que cabe recalcar que tiene el estómago, pues, es que tiene una función de reservorio, depositorio, en donde se pueden almacenar hasta 6 litros de líquido dentro de él. También, pues, interviene en la absorción de agua, cafeína y de etanol. Y diluye progresivamente el alimento gracias a la secreción gástrica. Les voy a explicar más o menos cómo No es cierto. en el estómago, donde es el gástrico. Se agitan los partículas y fragmentos más pequeños que se mezclan con el jugo gástrico. Y mediante la acción de varias enzimas y el ácido clorhídrico presentes, desintegran aún más la comida, produciendo una sustancia semilíquida llamada quimo, con Q. Esta última, pues, pasa al duodeno por el píloro por un proceso denominado peristalsis gástrica. Entonces, pues, por ser un órgano muscular, el estómago puede distenderse mucho, acumulando de 2 a 3 litros de comida por persona, podría decirse, o en promedio por una persona. En la imagen de la izquierda podemos ver más o menos cómo la comida llega al estómago y, pues, esta se va separando en porciones más pequeñas por medio de los jugos gástricos. Y en la imagen de la derecha podemos ver lo que son las glándulas gástricas y, pues, la ubicación que estas tienen dentro del estómago. Pero, pues, posteriormente lo vamos a explicar, como ya había mencionado. La siguiente diapositiva va a ser por... Ok, entonces ahora continuamos con lo que es la anatomía macroscópica. Y aquí tenemos, pues, que el estómago es la parte más dilatada del sistema digestivo que conecta el esófago y el duodeno. Tiene una forma característica de J y, pues, un tamaño promedio. Cuando este está vacío, posee, pues, el tamaño de una salchicha grande, más o menos. Se encuentra cubierto y conectado con otros órganos por medio del peritoneo. El peritoneo ya lo habían explicado, pero, pues, se lo vuelvo a explicar.
por si se les olvidó. El peritoneo pues es una delgada membrana compuesta de células mesoteliales y tejido conectivo. Las estructuras o vísceras abdominales que se encuentran recubiertas por el peritoneo se llaman. También tenemos que pues, el estómago se relaciona con varios órganos y varias estructuras que lo rodean. Entonces tenemos que anteriormente, posicionado anteriormente del estómago, pues se encuentra el diafragma, el hígado, más específicamente el lóbulo izquierdo del hígado y pues la pared abdominal anterior. Posteriormente del estómago se encuentra la bolsa mental, el páncreas, el riñón izquierdo, las glándulas suprarrenales, el vaso y la arteria esplénica. Superiormente de este se encuentra el esófago y diafragma. E inferior y lateralmente está el mesocolon transverso. Como podemos ver en las imágenes de la derecha, el diafragma y el lóbulo izquierdo pues están ubicados en esas posiciones, que es en la posición anterior. La bolsa mental de los gangliones y el páncreas están en la posterior. Puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. Al igual que el riñón izquierdo, la glándula suprarrenal, como ya habíamos dicho, el vaso y la arteria esplénica. Ya después sigue el esófago, el diafragma y pues el mesocolon transverso, ¿no? En la imagen inferior de la derecha podemos ver lo que es el recto digestivo. El contorno de este estaba marcado con una línea azul. Y el área que este tiene se puede ver con el color gris. Entonces tenemos que el peritoneo, además del estómago, pues recubre lo que es el hígado, el páncreas, el estómago, el colon y pues el intestino delgado. La siguiente diapositiva, por favor. Okay. Perdón, antes de que prosigas, José, en sí el peritoneo lo que es una membrana que recubre a todos los órganos, a todos estos órganos que son vitales, para que no haya contacto directo del esqueleto con estos órganos que son más sensibles. Entonces es como una bolsita que va a recubrir a estos órganos para que en caso de algún golpe o algo así, pues el esqueleto no vaya a lesionar a estos órganos. ¿Ok? La porción que vimos en el dibujito que presentabas, en la diapositiva anterior. Por eso vamos a verlo así. Ok, podemos seguir. Sí, sí. Entonces seguimos con parte de la anatomía macroscópica, incluyendo lo que son las partes del estómago, que son 4 secciones. Estas son el cardias, el fondo gástrico, el cuerpo gástrico y la porción pilórica. El cardias, pues, representa la puerta de entrada del estómago, que está rodeado por un orificio, está rodeado por el orificio del hiato esofágico, que permite el paso del tubo digestivo y de la cavidad torácica a la cavidad abdominal. El fondo gástrico, pues, es la porción dilatada superior del estómago, que está localizada superiormente en relación al plano horizontal del orificio del cardias. El cuerpo gástrico sería, pues, la parte más grande del estómago, la cual se ubica, pues, inferior al fundus. El fundus, pues, es el fondo gástrico. La porción pilórica representa lo que es la puerta de salida del estómago, llevando su contenido hacia el duodeno. La porción pilórica, pues, se divide en antropilórico y canal pilórico. En lo que respecta a la porción pilórica, pues podemos decir que el antropilórico está conectado al estómago y el canal pilórico está conectado al duodeno. El contenido del canal pilórico pues entra en el duodeno por el orificio pilórico, cuya abertura y cerramiento están controlados por el esfínter pilórico o píloro, que es una capa circular de lo que es músculo liso. En las imágenes de la derecha pues podemos ver
cuál es la ubicación que tiene estas partes del estómago en lo que respecta del estómago. Claro. El cardio es el que está arriba, el fondo gástrico es el que se encuentra, digamos, en la porción de la derecha, superior derecha, después el cuerpo gástrico y pues la porción pilórica que está al final. La siguiente diapositiva, por favor, Fer. Ok, ahora vamos con las curvaturas del estómago, igual que forman parte de la anatomía macroscópica. Seguimos en el estómago, pues tiene dos curvaturas y como ya dijimos, tiene una característica forma de J, pues eso se da gracias a lo que son estas curvaturas. La curvatura mayor es la curvatura más grande y convexa localizada en el lado izquierdo del estómago. Comienza en la incisura del cárdias, formada entre el borde del estómago, del esófago, perdón, y el fondo gástrico. La curvatura menor es la curvatura más pequeña y cóncava que se encuentra en el lado derecho del estómago. Y presenta una pequeña escotadura llamada angular que marca pues, la línea de intersección entre lo que es el cuerpo gástrico y la porción pilórica. En las imágenes de la derecha igual podemos ver dónde se ubican estas curvaturas dentro de lo que es el estómago. Y son las que están señaladas con este color verde. Entonces, no sé si lo pueden observar bien. Ok. Ya para finalizar, tenemos que la localización del estómago, o el estómago, está localizado dentro de la cavidad abdominal, una pequeña área llamada cama del estómago, en donde descansa. Se sitúa en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad peritoneal y también podemos decir que pues, el estómago abarca varias regiones del abdomen, incluyendo lo que es el epigastrio, la región umbilical, el hipocondrio y el flanco izquierdo. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, entramos con lo que es la anatomía microscópica. El estómago sería pues un órgano. Ahora tenemos que el estómago pues, es un órgano que está conformado por 4 capas denominadas desde la más interna a la más externa: la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa. Ahorita vamos a hablar solamente en general de estas 4 capas, pero más adelante pues lo vamos a ver más detenidamente. La mucosa está formada por el epitelio columnar simple que contiene numerosas criptas gástricas que se extienden profundamente hacia estructuras llamadas pues, glándulas gástricas. La submucosa consiste en un tejido conectivo laxo que contiene vasos sanguíneos y nervios. La muscular externa está formada por 3 subcapas de músculo liso. Estas son la capa oblicua interna, la circular media y la longitudinal externa. Por otra parte tenemos que la serosa está formada por el tejido conectivo, que es el peritoneo visceral, el cual une al estómago, como ya habíamos mencionado. Otra cosa que hay que mencionar y que es importante es que cuando el estómago está vacío, se encoge y la mucosa presenta un aspecto arrugado, que consiste en crestas pues, llamadas pliegues gástricos. A lo largo pues, también de la curvatura menor se forma un surco continuo y temporario llamado canal gástrico. Pues, facilita el paso de la saliva y fluidos durante la deglución. Los pliegues gástricos pues, se ubican en lo que es la curvatura mayor. Y en la imagen pues podemos ver igualmente las capas que componen a lo que es el estómago. La más interna, como ya habíamos dicho, es la mucosa. Después le sigue la submucosa, en donde se encuentran venas, arterias, y estas van a nutrir a lo que son las células que componen a las glándulas gástricas. Y ahí tenemos la siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces aquí en el lado superior derecho de la diapositiva podemos ver una micrografía de lo que son estas capas. No sé si se alcanza a distinguir bien, pero pues si no les
estoy explicando ahorita. No sé si me puedes acompañar con el cursor. En la parte de hasta arriba vemos vemos que la micrografía está coloreada con un color un poco más violeta fuerte. Eso correspondería a lo que es la capa mucosa. Después tenemos otra capa que es como de color más blanco, más claro. Que es la submucosa. Tenemos la siguiente parte muscular o del músculo. Al final tenemos como ese aspecto violeta pero muy claro. En la imagen de abajo entonces tenemos lo que ya habíamos dicho, lo que es el canal gástrico y ahí los pliegues gástricos. Y en la imagen de la izquierda pues podemos observar más detalladamente lo que son estas capas y el contenido que estas tienen, ¿no? Hasta arriba encontramos lo que son las criptas gástricas o fositas gástricas. Después continúan lo que son las las glándulas gástricas. De ahí hay una capa que está entre medio de la mucosa y la submucosa, que es la muscularis mucosae. De ahí tenemos a la capa muscular y por último a la serosa. La siguiente diapositiva, Estefer, por favor. Perdón, José Mauricio, creo que por el tiempo ya no nos daría tiempo de que expliques. De que siga con la diapositiva. Sí. Ok. Entonces, regresa un poquito al anterior, porfis. Ahí. Muy bien. ¿Ven cómo si estábamos durmiendo todos hace un rato? Mencionaste, cuando les pregunté qué tipos de tejidos encontramos en el aparato digestivo, mencionaste que el músculo, y yo me quedé pensando en qué partes del aparato digestivo tenemos músculo. Y ni defendiste tu idea y yo me quedé en la luna. Yo no quise decir nada porque como lo iba a exponer yo, entonces dije, me voy a esperar mejor y ya para que se dé cuenta la profe. Sí, pero por eso les digo, bueno, al menos yo estaba durmiendo, pues Esteban no mencionó nada de músculo que tenemos en el esófago, porque hay músculo en el esófago, en el estómago y también va a haber en el intestino. Entonces, cuando tengan una idea de algo que estén totalmente confiados de que así es, defiéndanla, chicos. ¿Ok? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna duda de lo que han expuesto sus compañeros hasta el momento? Hubieron muchos problemas técnicos el día de hoy, entonces, ¿sí completaron sus apuntes, chicos? ¿O algo que les haya quedado inconcluso, que tengan la duda y quieran preguntar ahorita? Sí, si les hizo falta algo de alguna diapositiva, lo puedo regresar si gustan. Ok. ¿Los demás? ¿No? Dice Diana Camila que sí serían tan amables de pasar sus diapositivas. De hecho, no les había comentado, de preferencia, todos los equipos que han expuesto, pasen sus diapositivas al resto del grupo. Porque, bueno, yo aquí pongo la presentación completa, está la clase grabada, pero en la configuración de Meet, pues deja mi cuadrito aquí sobre las diapositivas. Entonces, en algunas ocasiones no se alcanza a ver alguna parte de la diapositiva por el cuadrito que deja Meet aquí encima.
Entonces, porfis, pásennos sus diapositivas, por favor. Desde el equipo 1 hasta el equipo 4, que es el que está exponiendo ahorita, por favor. Bueno. Entonces, ¿ninguna duda? ¿O van a checar las diapositivas y luego si tienen alguna duda preguntan? Bueno, ok. Les paso lista otra vez para la segunda hora. Mis compañeros de equipo me comentan que vamos a pasar nuestro archivo una vez que hayamos concluido la exposición. Ah, sí, claro. Ok, me parece muy bien. Gracias. Bueno, entonces les paso lista rápido. Sandra Angélica. Presente, profe. Michelle. Presente, profe. Okay. Indra. Sergio Emilio. Astrid. Presente, profe. Ruth. Presente, profe. Diana Paola. Presente, profe. Diego. Presente, profe. Guillermo. Presente, profe. Fernanda. Presente. Marieli. Okay. José Mauricio. Presente, profe. Alan. Okay. Carlos Augusto. Sí estaba, ¿no? Creo que salió hace un momento antes de que terminaran de exponer. Carlos Erixa. Presente, profe. Jerónimo. Presente. Diana Camila. Presente, profe. Eduardo. Presente. Valeria. Presente, profe. María Fernanda. Presente, profe. Noé Giovanni. Presente. Naideli. Presente, profe. José Esteban. Presente, profe. Okay. Alejandro. Presente, profe. Christopher. Mauricio Alonso. Presente, profe. Okay. Daniel de Jesús. Daniel. Luis Eduardo es quien va a tener permiso, ¿no? María José. Presente. Mercedes Montserrat. Okay. Lourdes. Presente, profe. Ana Gabriela. Presente, profe. Y Oscar. Presente, profe. Okay. Bueno, chicos. Entonces, dime, Daniel. Se desconectó mi internet cuando estaba pasando lista, creo, pero. Ok. López Muriel, ¿verdad? Bueno, ya está tu asistencia completa. Bueno, chicos, en la siguiente clase checamos dudas